Me da mucho gusto darle la bienvenida, él allá en Villahermosa, a Ramsés Pech. ¿Cómo está, Ramsés? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Oye, José Luis. No hay energía eléctrica en muchas partes de Estados Unidos por un tormentón que está cruzando el país desde los estados de Washington, Oregon y norte de California hasta la costa este de Estados Unidos, pasando por Minnesota, por Dakota, todo. O sea, unas heladas terribles. Hoy en San Antonio, Texas, la temperatura es de -7 grados centígrados. Pero el norte del país también está afectado, porque esta tormenta está afectando el norte, pero la gente está quedando sin energía eléctrica. ¿Por qué? Porque se cortó el suministro de gas natural que tenemos de interconexión con Estados Unidos. Hay que definir, el gas natural es un mercado regional de la parte de conectividad de ductos. Entonces, al bajar las temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados, ya no se permite transportar el gas porque las partes mecánicas como los compresores, los ductos, pudieran estar comprometidos. De acuerdo a la ficha técnica que estuve revisando de Pemex, el gas natural debe ser transportado a una temperatura mayores de 8 grados centígrados. Entonces, todo lo que esté por debajo de 8, tienes que tener cuidado en cómo se está transportando. Entonces, hay que esperar a que mejore el clima. Sí, hay que esperar que mejore el clima, y esto sí lo quiero dejar bien claro, Eduardo. La Comisión Federal de Electricidad no tiene el problema de la generación. El problema es el siguiente. Cuando tú tienes una planta de generación de electricidad, no es como cuando prendes la bomba de tu casa para que sube el agua a tu tinaco, que lo prendes y sube luego el agua en el tinaco. No. Es, por ejemplo, si tenías una carboeléctrica y tenías carbón para producir 5 toneladas, ahorita tienes que tener cuando menos 20 o 30, pero resulta ser que la mina no tiene su momento. Entonces tienes que esperar que llegue la cantidad de materia prima para poder generar la electricidad. ¿Pero por qué la mina no la tiene? ¿Se supone la mina sigue trabajando o se le fue la luz también a la mina? No, porque la mina, tú entregas los minerales o las materias primas en función de lo que tú dices que necesitas en el tiempo. Este es un caso extraordinario, en donde no se tenía contemplado poner tus plantas a funcionar más de lo que está en la forma convencional. Pero a ver, no me queda claro, ¿si funcionan con carbón o funcionan con gas? No, tienes carboeléctricas, tienes las convencionales, cosas con gas natural, tienes con diésel y tienes con combustóleo. Ahorita van a aprender combustóleo, diésel y carboeléctricas para poder cubrir la demanda. En México tenemos 86,000 megawatts de capacidad instalada y por lo tanto no hay tanto problema ahorita. El problema es el encendido no es como una bomba de agua de tu casa. Lleva su periodo de tiempo, tienes que tener la materia prima suficiente y lo necesario para poder mantenerla. Oye, pero ¿por qué estamos importando gas si México, que yo sepa, tiene gas y hasta lo quema? Bueno, porque nosotros decidimos en un periodo de tiempo... No, a ver, ¿cómo que nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Se decidió no continuar con la explotación del gas natural, sobre todo en la cuenca de Burgos. ¿Por qué no? Bueno, porque nos engolosinamos con el crudo. Acuérdate que entre el 2008 y 2010 el precio del barril se incrementó por arriba de los 80. El gas natural costaba un poco más su perforación de pozos. Por lo tanto, teníamos 1.600 millones de pies cúbicos en el 2009 y hoy en la cuenca de Burgos no pasa de 500 millones de pies cúbicos. Entonces, esta es la segunda llamada de atención energética, no eléctrica, energética. ¿Por qué energética? Porque nos está diciendo, a ver, no tienes la materia prima, no tienes dónde almacenar esa materia prima y más del 60% de lo que la utilizas es para generar electricidad y el 99.9% de tus actividades necesitas electricidad. Entonces, hay que empezar a planear y ponernos a ver que en el año 2030 la mayoría de la electricidad va a ser por medio de gas natural. Y el gas natural, como bien lo dices tú, Eduardo, lo tenemos en formaciones convencionales y no convencionales en las cuencas de Burgos, Tampico, Misantla. Y lo vuelvo y lo repito, si en Estados Unidos el presidente Biden dijo, no voy a prohibir la fractura hidráulica, ¿por qué en México no nos acoplamos y vemos las mejores prácticas para poder tener el gas e invertir en centros de almacenamiento en formaciones que hoy... Porque el presidente López Obrador piensa diferente que el presidente de Estados Unidos, así de fácil. Bueno, Luis Ernesto. Yo quisiera preguntarte, Ramsés, ¿por qué en Rusia, por decir un lugar, yo imagino que ahí las temperaturas son mucho más bajas que las que estamos viendo ahorita en Texas? ¿Por qué ahí sí pueden seguir, digamos, surtiendo el gas y acá no podemos? Porque ya tienen sistemas de calentamiento en las tuberías.
Ellos hacen una mayor inversión, por eso el precio del gas es mayor allá, por la inversión en la infraestructura para poder tener la movilidad. Aquí en Texas, y lo importante hay que entender que esto es una consecuencia del cambio climático, porque en febrero, ahora sí loco, nunca había habido una temperatura tan baja. Ok. O sea, este es un efecto realmente del cambio climático. Lo que estamos notando es, nunca se había pensado esto necesario en Texas, y me imagino que tampoco en la cuenca de Burgos, porque no teníamos estas temperaturas. Sí, yo recuerdo una vez que me nevó en Texas, pero no había llegado a 7 bajo cero. Además no tiene electricidad. Yo porque hablo con mi hermana, les ponen electricidad 15 minutos y se las quitan. 15 minutos y se las quitan. El gran temor es que pasa en los hospitales si no tienen una buena planta generadora, porque ahí tienes pacientes intubados. Sí, y eso lo del cambio climático, doctor Luis, es importante porque en México ya debemos ir pensando en estas condicionantes que ya no van a ser las mismas. Por ejemplo, en el 2021 se espera sequías, por lo tanto, al haber sequías no hay agua en las presas, y si no hay agua en las presas y se va la luz otra vez, no podemos ser manos de las plantas de las hidroeléctricas. Entonces, es un todo, y por eso digo que es la segunda llamada energética que nos dan, y la verdad está para pensarse. ¿Cuál fue la primera? La del 28 de diciembre, cuando tuvimos las líneas de transmisión. José Luis. Una pregunta, Ramsés. ¿Esto no pone en relieve la importancia de los medios alternativos de producción como es la eólica y la fotovoltaica, precisamente porque no depende del agua o del gas? No hay. Lo que hay que entender es que hay que hacer un mix eléctrico. No podemos poner todo en energías renovables y en la parte de la parte convencional de generación de electricidad. Les voy a dar este dato. Por ejemplo, en Estados Unidos consumen 350,000 megawatts por hora y generan con el parte eólica y solar casi 35,000 a 38,000, que es lo que nosotros consumimos. Pero ellos lo que han hecho es una planeación de largo plazo en el sentido de la transmisión, generación y suministro. En México todavía no nos estamos poniendo de acuerdo, y lo vimos en la Cámara de Diputados la semana pasada con la parte de la plenaria abierta, o toda la discusión que se tuvo. Estamos discutiendo la letra chiquita cuando necesitamos planear la infraestructura de largo plazo. México nunca se ha caracterizado por ser muy largoplacista, la verdad. Largo plazo en México son 6 años y a veces nada más 4. A ver, Kenia, ¿qué está haciendo nuestro honorable Congreso para prever esto? Justo esa era la pregunta aquí al experto. Lo que dices es, en estricto sentido, es porque no hay infraestructura, digamos, ¿no? O sea, la diferencia entre Rusia y nosotros es que no hay infraestructura y eso es carísimo. Pero la falta de infraestructura es porque no hay planeación, no hay leyes que lleven al país a esto, me imaginaría yo, ¿no? Sí, claro, y además porque no hay presupuesto, o no hay presupuesto asignado para eso. Mi pregunta es, porque esto, entiendo, se va a agravar cada vez más, o cuando se va a volver más complejo por el mismo cambio climático. Mi pregunta es si alguien lo está viendo, Ramsés, o si tú sabes que hay alguien que esté preocupado por eso, cuando menos por migrar un poco parcialmente a algo como lo que tiene Rusia, por ejemplo. Yo estoy preocupado. Bueno, pero además creo que debería ser chamba de los legisladores estar preocupados, porque la pregunta tuya, Kenia, es que a veces como decir que todo lo decide el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿para qué tenemos un legislativo? También el legislativo. Le preguntas si hay algo, o sea, si hay mesas de discusión o si hay algo. El Parlamento abierto que se requiere. No, ya de mesas de discusión, en eso es buenísimo México. Mesas de discusión para no resolver nada. A ver, Ramsés. Nada más para proponer. En diciembre, en la Cámara, en el Senado, se presentaron 2 leyes. Una en donde se quería cambiar la parte fiscal para la explotación del gas natural. Ya está metida esa propuesta. Yo creo que deberían de retomarse hoy que está sucediendo esto y evaluar para cambiar el régimen fiscal para el gas. Y 2, también hay que ver lo que se metió para reducir el DUC del 54 al 35. Si llegan a hacer... A ver, estás hablando para expertos, explícanos bien, por favor. El DUC es el derecho de la utilidad compartida, es decir, el impuesto que paga Pemex al gobierno para poder, por la explotación y extracción de los hidrocarburos. Si este DUC del derecho de utilidad compartida bajase de 54 a 35, tendría dinero para poder perforar pozos en la cuenca de Burgos, y aunado a esto, el cambio y régimen fiscal para el gas, si lo modifican de acuerdo a lo que se metió en el Senado en diciembre, estas 2 variables nos asegurarían una estrategia en el país para el año 2030. Luis Ernesto. No, nada más para ser provocador, Ramsés.
si lo que tú estás diciendo es cierto, de todos modos, cuando venga la temperatura de menos 13 grados en la cuenca de Burgos, no se podría transferir el gas y por lo tanto no tendría sentido haber hecho el gasto. Pero por contra, sonaría lógico ahora usar el combustóleo, que es lo que está generando y produciendo Pemex. Entonces, no está por lo tanto siendo correcta la política del gobierno. Ahí le meteríamos la variable del almacenamiento, porque como el almacenamiento es en formaciones y se mantiene, vamos a decirlo, calientito el gas natural, podríamos hacer una mezcla de la formación que está calientito con el gas en la parte de superficie. Pero a fin de cuentas siempre regresamos a lo mismo. No hay capacidad de almacenamiento, pero para nada, Ramsés. No, y creo que hoy en día, la verdad, si me permiten, ya creo que debemos dejar de discutir la letra chiquita y ponernos de acuerdo, porque el problema, un plan de infraestructura no es de un mes, es de 2, 4, 6 años para que pueda empezar a operar. Para concluir entonces. Bueno, hoy en día hay que entender que la inversión en la cuenca de Burgos es estratégico. No invertir en gas vulnera nuestra soberanía. No invertir en gas vulnera nuestra soberanía. Bien, y ya que estamos defendiendo todos la soberanía, pues órale, Kenia, pónganse a trabajar, legisladores. Vamos a los mensajes y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.